und 2 und 3 und 54, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan. Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise: nichts wie rauf auf den Fußballton. 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Marcador Internacional. Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal. Am Kap der guten Hoffnung probieren wir es nochmal. Wir als Gast in Südafrika wird unser Traum dann endlich wahr. 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. ¿Qué tal y bienvenidos un fin de semana más al fútbol internacional? Apasionante jornada europea donde la noticia la ha protagonizado la llamativa eliminación en Champions del campeón Real Madrid. El conjunto blanco dejó de ser el rey de las remontadas imposibles y no pudo ni hacerle cosquillas a un Arsenal que entre Champions y Champions ahora le toca retrasar desde ya mismo la Premier del Liverpool. Primer ensayo para que los Reds se coronen campeones de Liga en el primer año post-Jürgen Klopp. Celebrando primero la renovación del faraón Salah y ahora la del mariscal Van Dijk, los del Mercy tienen la primera oportunidad para levantar una Premier que llevan ganando casi desde el primer día. Todo apunta a que habrá que esperar al próximo fin de semana, porque lo primero que tiene que suceder es que el Arsenal pierda mañana a la hora de la comida en casa de un Ipswich que cuenta las horas para volver a Championship. Los de Arteta, en caso de perder en Portman Road, dejarían todo su destino en manos de un Liverpool al que le valdría con cumplir ganando unas horas después a un Leicester que también pone la cuenta atrás para decir goodbye a la Premier. Con Southampton descendido, Leicester e Ipswich al 99% y el Liverpool a días de ser campeón, la lucha más interesante en la Premier se presenta en el top 5, donde la puja está en los primeros 7 equipos. Gracias al buen hacer de los ingleses en competiciones europeas, al menos los 5 primeros jugarán la próxima Champions. De ellos se pueden beneficiar Chelsea, Aston Villa o el Manchester City. Los de Guardiola, todavía sin Haaland, visitan en el turno de las 4 al equipo azul de Liverpool. Un Everton que con la temporada ya casi terminada va disfrutando de las últimas tardes en el templo de Goodison Park. A las 6:30, duelo de dos equipos que optan al top 5. Uno de ellos, el Newcastle, que no para de ganar tras levantar la Carabao y al que no le afecta la neumonía de su técnico Eddie Howe. El otro, el Aston Villa, que quiere volver al sueño de la Champions después de haberse levantado en la cruel eliminación ante el Paris Saint-Germain. El que ya se ha borrado semanas atrás para centrarse en la Europa League es el Manchester United. Tras sacar el espíritu de un gigante dormido en una prórroga de infarto ante el Olympique de Lyon, los Diablos Rojos reciben mañana a un Wolverhampton que con Sturzo Strand Larsen en racha está a punto de dar carpetazo a toda la zona de descenso. Italia saca pecho de la clasificación del Inter para las semifinales de la Champions. Después de echar al Bayern, el rival Champions del Barça visita mañana a un Bologna que ya ha demostrado que ha sido capaz de vencer en más de una ocasión al líder y campeón de Liga. Y todo ello ambos con un ojo en Liga y otro en la Copa. Los de Inzaghi con el derbi de la Madonnina ante el Milan. Los de Italiano ya casi celebrando la final por un cruce ya resuelto ante el Empoli. Y por si al Inter se le ocurre dormirse en el Dallara, el Napoli quiere seguir en el retrovisor del liderato. Los de Conte, activando el olfato goleador de McTominay, podrían igualar la cabeza en caso de ganar en el turno de las 6 a un Monza descabezado que ya se va inscribiendo en la Serie B.
Mientras la Serie A es a due entre Inter y Napoli, la zona Champions queda más abierta. A ella no parece que pueda llegar el nuevo Milan de Conceição, quien tras unos retoques en la pizarra se ve con confianza para enfrentarse mañana por la noche a una Atalanta en la que Retegui se ha reencontrado a tiempo con el Rete para seguir soñando con la Champions. También lo ve cerca la nueva e invicta Juve de Tudor, con la última victoria ante el Lecce. La vecchia signora tendrá que esperar al lunes para ir a por 3 puntos visitando a un Parma que se va salvando empate a empate. En Alemania se ha quedado Harry Kane sin otro título, temiendo por otro año de gafe para el inglés. Después de caer en la Champions, el killer de la Bundesliga quiere poner el arancel para acercarse cada vez más a su primer título con el Bayern. Los de Kompany, con gran cantidad de bajas, visitan al Heidenheim en el turno de las 3:30 buscando sacarle 9 puntos al Bayer Leverkusen, faltando 15 por disputarse. Los de la aspirina necesitan un triunfo mañana ante el San Pauli para intentar convencer del proyecto a un Xabi Alonso que lanza balones fuera sobre los rumores que le sitúan como el sustituto de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. También el domingo, unas horas antes, comparece el Borussia Dortmund con la única misión de seguir con el susto en el cuerpo en Liga que casi le da al FC Barcelona en Champions. El conjunto amarillo, octavo clasificado, necesita ganar a un Mönchengladbach que también quiere rascar Europa si no quiere confirmar un fracaso que concluya en el enésimo fin de ciclo. A ello parecía dirigirse al Leipzig, aunque con Xavi Simons al timón, el conjunto de la bebida ha vuelto a recuperar el estatus de equipo Champions. Eso sí, el neerlandés por una quinta amarilla no les podrá ayudar en el turno de las 3:30 ante el colista Kiel. 24 horas después será el turno del Eintracht de Frankfurt, que ya solo tiene el top 4 como único acceso a jugar la próxima Champions. Con el guardameta Trapp recién recuperado, justo cuando su sustituto Kawa Santos se ha roto el cruzado, los de Kitike y compañía visitan a un Augsburgo que solo ha perdido 2 partidos de Liga en todo el año 2025. El hat-trick de Gyökeres, el doblete del menino Rodrigo Mora con el Porto, la Liga francesa del imbatible PSG de Luis Enrique, el posible título de Liga para el Celtic en Escocia y mucho más desde ahora y hasta la 1:30 de la tarde en este programa que ya arranca y que se llama Marcador Internacional. Escuchas Marcador Internacional en Radio Marca. Doce y 8 de la mañana, 11 y 8 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Espero que estéis pasando unas muy buenas vacaciones de Semana Santa. Quizás el clima no está ayudando del todo, pero bueno, es momento también para escaparse un poquito de la rutina del trabajo y también, ¿por qué no?, para poder disfrutar del deporte y sobre todo del fútbol, del cual continuamos semana a semana o incluso ya empezando la jornada, como sucedió anoche viernes con una victoria importante para el Español que le venció 1-0 al Getafe. El Getafe inmerso en la posibilidad de disputar competición europea el próximo curso, mientras que el Español suma 3 puntos de oro para poder salvarse de cara a la próxima temporada. Está Dani en la sala técnica, también tenemos a Sebas Pascual en la zona tanto de los cortes de otros entrenadores a los cuales pasamos al idioma español. Dani López, el que tenemos aquí en la técnica, y bueno, son las 12:09, como decíamos. Tenemos una jornada muy apasionante, muy interesante. Estamos a la espera porque en breves instantes tendrá que hablar en Valdebebas Carlo Ancelotti de cara al partido del Real Madrid en este fin de semana. Mañana a las 9, partidazo en casa ante el Athletic Club. Y bueno, ya tenemos a nuestra vera, a nuestro lado,
a la persona que nos va a acompañar, ya lo ha hecho en otra ocasión, y que nos va a acompañar en el día de hoy para hablar de todo el fútbol internacional, como es Borja Aranda. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues un gusto, como siempre, estar aquí con vosotros. Pues el placer es nuestro de tenerte un fin de semana más en Marcador Internacional, así que bueno, pues una jornada apasionante, una jornada interesante en la que ya se pueden decidir muchas cosas, sobre todo en la Premier. Luego hablaremos de ello en nuestra sección de Info de Kiel. Y sobre todo, pues un fin de semana que ha venido después de una jornada europea en la que se han confirmado cosas como, por ejemplo, que el quinto, o al menos la quinta plaza en España va al menos a acudir a la Champions, a la espera de lo que haga el Athletic Club si gana la Europa League. Y que bueno, hemos visto una semana de infarto, ¿no?, en la que parecía que todo estaba decidido, pero no, sobre todo con partidos como el del Dortmund, como el del Aston Villa, lo que sucedió el jueves por la tarde en la Europa League, que ha sido un auténtico escándalo, y que bueno, ahora ya se nos viene un fin de semana sobre todo importante en la Premier. Sí, ha sido una jornada muy bonita a nivel europeo. Hablabas bien de esa jornada del martes con el Aston Villa y el Dortmund, poniendo un poco contra las cuerdas a los que parecían dos de los grandes favoritos para poder ganar la competición, el Barcelona y el Paris Saint-Germain. Luego vimos el jueves, creo, una Europa League preciosa, con ese Bodo Glimt que nos emocionó a todos, porque cuando parecía que lo tenía en su mano, de repente se le escapa. Estábamos todos asumiendo que el Lazio iba a clasificarse, y al final, pues ese gol en la prórroga, ese tanto de Helmersen, que le acababa dando la clasificación a un equipo por penaltis, con el guardameta, por cierto, que ha sido una de las noticias de la semana, el portero Haikin, sí, que ha estado subiendo a redes sociales pues fotos, ¿no?, después de la clasificación, siendo además un protagonista importante en esa tanda, con una camiseta de la Roma cuando era niño. Un detalle curioso, el guardameta del Bodo Glimt, uno de los equipos que tiene una propuesta de juego, Luis, más interesante de Europa, dentro de que evidentemente hablamos de un equipo humilde de Noruega. Y luego, como no, el partido de la locura entre el Manchester United y el Olympique de Lyon, esa ventaja del Lyon de 2 tantos en la prórroga que parecía que estaba hecho, y los tantos de Mainoo y Maguire casi al final, que dieron la vuelta a lo último que le queda para aferrarse al equipo de Rubén Amorim. Lo último, lo único, después de una temporada desastrosa en la Premier, no una, sino ya 2 temporadas desastrosas en la Premier, y ahora con esa remontada habitual de tiempos de Alex Ferguson, pues el Manchester United ahora se ha coronado como el rival europeo del Athletic, un partido que nos lleva a una memoria con Bielsa especial, y que esperemos que se repita aquella imagen de uno de los partidos que más huella creo que ha dejado en el fútbol europeo. Del Bodo Glimt también evidentemente hay que hablar en cuanto haya un hueco, porque es verdad que el jugar en el Asmira Stadium, en Bodo, en el Círculo Polar Ártico, en tierra o en césped artificial, pues eso le ayuda muchas veces al conjunto amarillo, al campeón noruego, a solventar sus partidos. Ya eliminó a la Roma de Mourinho, le ganó por 6-1 si no me equivoco, también le ganó al Porto esta temporada, y bueno, eso también le hace valer para sobre todo ser capaz de ganar fácil en casa, y luego es verdad que fuera acaba sufriendo, así que lo consiguió frente a la Lazio, y en esta forma pues tenemos al Bodo Glimt en las semifinales de la Europa League, año tras año, semana tras semana, haciendo historia. Bueno, pues en otro momento tocará hablar del Bodo Glimt, porque ahora tenemos una jornada de fútbol internacional basada sobre todo en las principales ligas, y como siempre, como cada fin de semana, pues más o menos sobre estas horas, pues Raúl Fuentes, el cual está pendiente del partido del Fútbol Club Barcelona esta tarde a las 4:15, pues me ha dado el testigo a mí, a Luis Guillermo Molinero, para, entre otras cosas, pues deciros cuáles han sido los números del cuponazo de la 11 que se sorteó ayer por la noche. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido el siguiente, el 51.755. 51755. La serie, el 108. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
y vamos a ver si has tenido suerte con los números del Eurojackpot. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora han sido los siguientes números: el 7, el 8, el 12, el 29 y el 44. Los soles para el 3 y el 12. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Sonando a mi amo il calcio, porque nos toca como siempre abrir con fútbol italiano. Ya estamos en la jornada número 33, con lo cual nos quedan solo 5 partidos para concluir la Serie A y ya estamos en el último tramo de campeonato. Una Serie A en la que el título de Liga lo va a ganar el Inter o el Napoli, los dos separados por 3 puntos, y que este fin de semana, sobre todo el Inter, va a tener un partido muy complicado, ya no solo por la jornada de Liga que tiene, sino porque también tiene otro de los frentes, como es entre semana el partido de Copa, en el que tiene que eliminar a su archirrival, al Milan, en el derbi de la Madonnina. Mañana a las 6 de la tarde tenemos un partidazo en el Renato Dallara, en el que se ven las caras Bologna e Inter. El Inter celebrando, por supuesto, el pase a las semifinales de la Champions, como un poco defendiendo el honor de Italia, después de haber eliminado al Bayern, pero se enfrenta a un Bologna que ya está, o prácticamente va a estar en la final de la Copa, que ahora mismo está peleando la 4ª plaza con la Juventus y que ya ha demostrado, sobre todo el Bologna, como por ejemplo en las últimas 3 visitas al Renato Dallara por parte del Inter, pues el Inter ha perdido en 2, así que partido muy complicado, partido muy difícil y de lo que se puede beneficiar luego el Napoli. Sí, porque si miramos un poco lo que es el calendario de ambos conjuntos, el Inter lo tiene un poco más complicado. El Napoli juega contra mucho equipo de la zona baja de aquí a final de temporada. Es verdad que son equipos que van a subir rendimiento para evitar el descenso a Serie B, pero al Inter le queda el jugar con este Bologna o, por ejemplo, los equipos romanos, la Roma y la Lazio, y eso, evidentemente, solo con una ventaja de 3 puntos puede ser importante en este mano a mano con el Napoli. Mucho mérito de este Bologna de Vincenzo Italiano, porque venía de un proyecto como el de Thiago Motta, que era con una idea muy clara, muy reflejada. Él venía con alguna duda cuando lo firma el Bologna. Yo lo tengo que reconocer, me sorprendió, porque su última etapa en la Fiorentina me dejó alguna situación de no terminar de creer que él en el Bologna pudiera darle rendimiento, y lo ha hecho. Un equipo liderado por Orsolini, por un jugador que a mí me gusta mucho, que es Santiago Castro, el argentino, ¿sí?, que está ahí, digamos, un poco más silencioso que otros nombres de la Serie A, pero creo que es un futbolista con un potencial muy interesante. Algunos que interesan en España, como John Locumí, españoles como Miranda. Es verdad que no ha tenido impacto como Stanis Pedrola, el ex de la Sampdoria, sí, que llegó en el mercado de invierno, pero no ha sido un futbolista que realmente le esté pudiendo aportar. Pero bueno, un buen equipo este Bologna, y un Inter que sí que es verdad que tenemos que decir que tiene una gran ventaja, y es que tiene un técnico que, independientemente de cómo pueda tener el equipo bajas, etcétera, no pierde nunca la esencia de su equipo, sabe a lo que juega, los roles están claros, Luis, y yo, a pesar de que el calendario sea un poquito más difícil, sí que creo más en este Inter que en el Napoli. Además, un Inter que por lo menos este fin de semana va a tener una baja que me parece importantísima, como es la de Marcus Thuram, porque tiene una dolencia en el abductor, no va a disputar el encuentro este fin de semana, es seria duda para el derbi frente al Milan, y me parece una de las claves, sobre todo de cara al encuentro frente al FC Barcelona en la Champions, porque no es lo mismo tener a Marcus Thuram que tener a Taremi o Arnautovic, que son buenos delanteros, pero que no son quizás los delanteros top que necesita este Inter, así que una baja importantísima ya incluso desde este fin de semana. Sí, y sobre todo porque a veces hay futbolistas que crean sinergias, ¿no? Y este Lautaro Thuram ha mezclado maravillosamente bien. Como se le suele llamar en Italia. Son futbolistas
futbolistas que se complementan y eso a partir de ahí ha crecido el Inter. Creo que Thuram está, para mí, esta temporada demostrando que es mucho más futbolista que lo que habíamos visto, ¿no? Es decir, que tiene muchos más recursos de lo que en principio preveíamos que podía aportar a este Inter de Milán, más el crecimiento exponencial de Lautaro temporada tras temporada. El Inter tiene una gran delantera. Es verdad que siempre hemos ponderado en positivo cómo ficha el Inter, que es un equipo muy inteligente en ir al mercado de agentes libres, en firmar perfiles que necesita, pero está claro que Taremi y Arnautovic es una pérdida bastante grande de nivel respecto a lo que es Thuram o Lautaro, cualquiera de los dos futbolistas titulares que pueden faltar. Aún así, creo que Lautaro, por su perfil, tanto con Taremi, con el propio Arnautovic, que son futbolistas, digamos, un poquito más corpulentos, un poquito más para fijar y jugar un poquito más en zona de área y que Lautaro tenga más libertades, le va a venir igualmente bien. Pues con esa baja importante, con la de Marcus Thuram y sobre todo sabiendo que Arnautovic pues es un buen delantero, pero ya es veterano, y que Taremi, si no tiene ritmo de competición, pues no va a rendir como Thuram, pues veremos qué es lo que es capaz de hacer el Inter, que como decíamos, mañana a las 6 visita al Bologna. Pero hoy podría haber un coliderato, porque ya juega el Napoli a las 6 de la tarde en el U-Power Stadium ante el colista Monza, un auténtico desastre la temporada del Monza, del cual decía Galliani que lo quería meter en Europa y solo lleva una victoria en 2025, va a bajar en las próximas semanas, no gana absolutamente a nadie, y bueno, pues el Napoli, que si suma esos 3 puntos, pues va a ponerse al menos a la altura del Inter en la tarde de hoy, así que el partido del Inter también puede ser importante para eso. El Napoli le ha ganado al Empoli gracias a McTominay y a Lukaku. McTominay, yo lo estaba pensando, sobre todo comparándolo con Conor Gallagher en el Atlético de Madrid, y creo que a lo mejor el Atlético de Madrid podría haber fichado a McTominay en lugar de Conor Gallagher. Creo que podría ser una buena baza. Y bueno, McTominay demostrando que no es el mediocentro defensivo que se suponía que era a comienzo de temporada, bueno, a comienzo de campaña con Mourinho, que no es el central que a veces le ponen en Escocia, y si es un mediocampista llegador, con esa corpulencia, con esa fuerza, y que lo ha demostrado, por ejemplo, con esa victoria frente al Empoli. Un Napoli en el que además hay que recordar que Neres se ha lesionado ayer, con lo cual es una baja importante, y que no van a estar tanto Buongiorno como Juan Jesús, con lo cual Rafa Marín va a ser titular en el centro de la zaga acompañando a Rahmani. Jugadores como Neres se supone que tienen que dar el testigo de Kvaratskhelia, y de todo ello ha hablado ayer Antonio Conte, un Antonio Conte molesto con la dimensión que tiene este Napoli cuando se le van sus grandes estrellas. Esto decía Antonio Conte ayer en la rueda de prensa. A principio de año dije muchas cosas. Es verdad que algunas las hemos podido reafirmar, pero otras no. Cuando te asientas aquí te das cuenta de cómo funcionan realmente algunas cosas. Fui claro con el tema de Kvaratskhelia cuando dije que el Napoli no debía ser un club de paso para los futbolistas. Pero todo lo que ha pasado con Bicha y todo lo que he vivido estos 8 meses aquí me han hecho entender que en Nápoles tú puedes tener una idea en la teoría, pero luego en la práctica hay muchas cosas que no se pueden hacer. Pues un Antonio Conte que sabe lo que es liderar grandes equipos, que sabe lo que es ganar scudettos, y que parece que una vez más pues en Nápoles pues Di Laurentiis y compañía pues no le dejan trabajar, y que quizás lo que le importa al presidente es más hacer cash que guardar jugadores y crear proyectos importantes. Te añado una más a Conte, y es especialista también en montar incendios en los equipos y en los clubes, porque es un técnico que precisamente tiene ese carácter para hacer crítica, muchas veces no del todo constructiva, pero con una personalidad bastante grande, el técnico del Napoli. Me quedo con cositas que has dicho, lo de McTominay. Al final muchas veces hay futbolistas que suben el rendimiento porque se les encuentra la ubicación, y yo creo que McTominay en este Napoli ha entendido su gran virtud. Lo hemos visto también con Escocia, esa fase goleadora que tuvo y que fue incluso vivida por España. Pero McTominay es un jugador que esa libertad que le han dado para poder llegar a área y para poder crecer, la comparabas con Conor Gallagher. Yo creo que Conor Gallagher, el problema que ha tenido en el Atlético de Madrid es que no le han dejado jugar donde él realmente puede rendir. Ha jugado fuera de posición, con un rol seguramente de trabajar de otra manera. Últimamente Simeone le ha buscado un sistema donde él parte de izquierda, pero realmente con pelota es un mediapunta, como brilló en el Palace, como llegador y como lanzador. Bueno, yo creo que es un poco las diferencias, ¿no? El encontrar los roles y perfiles. Ganas
ganas de ver a Rafa Marín, que creo que es un central que vimos que tenía proyección suficiente para poder crecer y esta temporada pues le está costando un poquito más, es normal porque el salto ha sido importante. Y bueno, pues el Monza, ¿qué vamos a decir? Pues de un equipo que evidentemente su planificación deportiva ha dejado mucho que desear, donde jugadores como Keita Balde, que le vimos en la Liga Hypermotion con el Español muy fuera de forma y siendo un futbolista lejanísimo del primer nivel, de repente es una de las incorporaciones para poder levantar el equipo, o el propio Lekovic, el ex del Villarreal B, que le quiso el Real Zaragoza en el mercado, pero que se quedó finalmente en la Estrella Roja y ha sido otra de las incorporaciones supuestamente para mejorar nivel. Creo que el Monza tiene mucho que reflexionar, va a jugar en Serie B la próxima temporada, pero va a ser una etapa que va a ser importante ver cómo va a querer reconducir este proyecto, porque tiene que dar un giro de timón. Ya hemos visto lo que ha pasado con Nesta este año y con el movimiento de banquillos. No puede seguir gestionándose igual el Monza si quiere realmente afianzarse en Serie A. Lo que necesita en primer lugar es un técnico, y quizás una de las ventajas del Monza es que se nutre de jugadores que salen cedidos o bien del Inter o bien del Milan, y eso le puede servir quizás para volver a la primera división, pero esta campaña pues le falta delanteros, como siempre suele suceder. Luego hay bajas de jugadores de calidad como Pessina, Castrovilli y compañía. La baja de Pablo Marí también en defensa ha sido clave, y eso ha hecho que el Monza, además de tener un entrenador por mes, pues eso no le acabe ayudando. Pues nos vamos a ir a, yo creo, el mejor partido de este fin de semana, que se disputa mañana a las 9:15 en San Siro. Es un partidazo, es un Milan-Atalanta. El Milan, que con esa nueva identidad del 3-4-3, después de golear y de qué forma a Udinese, pues ahí tiene el objetivo de Europa, pero tiene un partido complicadísimo, sobre todo sabiendo que horas después tiene la posibilidad de meterse en la final de la Copa, que tiene que eliminar al Inter, así que partido importantísimo ya por la vía de la Liga y luego también por la vía de la Copa, ante una Atalanta que gracias a que Retegui se ha vuelto a encontrar con el gol, pues de momento sigue ahí con la posibilidad de mantenerse en ese top 4 y la Atalanta volver a jugar la Champions la próxima campaña. Sí, parece claro que salvo una debacle la Atalanta y recuperarse de esas 3 derrotas consecutivas fue difícil para el equipo de Gasperini. Sí que va a afianzarse o da sensación de que por plantilla va a estar en Champions, pero me parece curioso y creo que tenemos que centrarnos en el Milan, ¿no? En este Sergio Conceição, que ha tenido muchas dificultades. No pensábamos, y yo por lo menos por el tipo de técnico que era, que iba a ser un entrenador con tan poca influencia de entrada en el Milan. Es verdad que pasó lo de la Supercopa, que parecía que entonces este Milan podía renacer, pero poco a poco vimos un técnico que no terminaba de leer bien los partidos, que no tenía un plan B que le funcionara, cambió varias veces el 11. Bueno, ahora ha pasado a jugar Jovic de titular. Es verdad que con el cambio de sistema esto habla también del problema que tiene el Milan arriba. Jiménez poco a poco también no ha sido el futbolista que se esperaba cuando llegó del Feyenoord. Joao Félix evidentemente ha vuelto a caer en pena, y vamos a ver, porque creo que está más cerca de irse a Turquía o de irse a una liga como la de Arabia que mantenerse en el primer nivel. Pero bueno, un sistema con 3 centrales que le da la profundidad con Jiménez y con Teo Hernández, y a partir de ahí luego con un jugador inteligentísimo como es Reinders, acompañado por Fofana, pues sí que tiene por lo menos algo más de equilibrio este Milan. Vamos a ver si Sergio Conceição lo puede potenciar. Luego tienes a Rafael Leao, a Pulisic, que son futbolistas que siempre te van a poder rendir en el 1 contra 1. Le falta para mí la figura del 9, pero por lo menos parece que puede encontrar un hilo de esperanza a este Milan de competir a máximos. Al menos intentando salvar la temporada, ya sea por la vía de la Copa o por la vía de la Liga. Pues el Milan, pues de momento con Conceição parece que se ha creado una nueva identidad, una nueva base, y que el famoso 4-4-2 que practicaba en el Porto con jugadores diferentes, pues eso en el Milan no le ha servido. Por cierto, estuve mirando prensa italiana en los últimos días. Ya Gazzetta se ha dedicado a hacer el famoso escrutinio de qué jugador se va a ir, qué jugador se va a quedar, quién está en duda. El único que ponía que se iba a ir es Joao Félix. Por lo que sea. Sí, por eso. Y por lo demás, pues, por ejemplo, esta duda de si Leao se va a ir. En principio Leao se irá si llega una oferta cercana a los 100 millones de euros, que yo no sé si Leao ahora mismo los vale. Parece que está más cerca de marcharse Teo, porque además creo que termina contrato en el 2026. Y bueno, pues de momento veremos si Conceição es el que se queda hasta final de temporada. Debería ser así, y a partir de ahí suenan 3 nombres para ser los nuevos técnicos del Milan. Uno de ellos Allegri, otro de ellos hemos hablado antes de él, Vincenzo Italiano, y el otro Francesc Fábregas.
el técnico del Como. Esos son los 3 nombres que suenan para sustituir a Conceição, del cual ya se habla que no va a continuar la próxima campaña. Y ya no solo eso, sino que parece que puede haber cambio en la dirección deportiva, porque parece que el que va a ser el nuevo director deportivo es Iglitare, el que fuera el delantero de la Lazio, el albanés. Luego también fue director deportivo de la Lazio, y parece que va a ser Iglitare el que sea el director deportivo de este Milan, que de momento tiene que ganarle a la Atalanta. Una Atalanta que bueno, viene de ganarle bien al Bologna gracias a los goles y asistencias de Retegui, que no va a tener a De Ketelaere por lesión, no va a haber ley del ex, y que además Gasperini pues ha dicho adiós a Kolasinac, se ha roto el cruzado, el ex del Arsenal, pero bueno, recupera 2 centrales como Kosunu y Pos, así que veremos qué es lo que es capaz de hacer la Atalanta ante un Milan que, como decimos, tiene que clasificarse para Europa por la vía de la Liga, pero que también se podría clasificar por la vía de la Copa. Ya para el lunes tenemos más partidos, de hecho los 2 que nos quedan por comentar antes de que salga Carlo Ancelotti, como es el Parma-Juventus, que con Tudor invicta, con una nueva identidad, como también ha hecho Conceição, pues parece que esta Juventus sí está funcionando. Gracias a Yildiz y Vlahovic. Yildiz ahora es duda por unas molestias, veremos si va a jugar, en principio podría hacerlo Conceição. Mientras tanto, bueno, pues la Juventus cumpliendo con lo que se pide ante un Parma que lleva 5 empates seguidos, uno de ellos frente al Inter, y que bueno, gracias a ese puntito a puntito, pues con Bernabé y compañía, pues el Parma parece que se está salvando. Está compitiendo muy bien con Cristian Chivu, el rumano, sí, el ex del Inter, del Ajax, bueno, un jugador que conocimos en una época donde él parecía que iba a ser uno de los grandes futbolistas de Rumanía. Es verdad que luego no llegó a tanto, pero fue un jugador importante, y creo que el Parma ha conseguido por lo menos tener algo de estabilidad con algún jugador interesante. Hablamos de Bernabé, que ya en la Serie B destacó muchísimo, el español internacional de las inferiores. Luego yo creo que tenemos que quedarnos también con los rumanos, Denis Mann, Mihaila, que son siempre futbolistas importantes, o como no, el guardameta Zion Suzuki, el japonés, que es uno de los guardametas más curiosos, o por lo menos para mí con más carisma de la Serie A. Es un portero, me parece buen portero, y lo digo sinceramente. Creo que es un guardameta de 1,90 aproximadamente. Tiene una presencia bastante importante, y ha sido importante en este equipo para poder realmente competir. Y respecto a la Juve, hombre, yo creo que el problema que había en la Juventus, me parece a mí, o sensación que me ha dado desde la llegada de Tudor, es que había muchos futbolistas que estaban deseando que Thiago Motta saliera de ese equipo. Es decir, el cambio radical, sobre todo en cuanto a verles en el campo, a lo que te transmiten en los propios gestos futbolísticos, y hablo del caso de Vlahovic, por ejemplo, es de jugadores que se han liberado con la llegada de un Tudor que a lo mejor les entiende más, que con 3 centrales parece que la Juventus está un poquito más acomodada, luego con Nico, con el siempre polivalente McKennie, que puede jugarte donde le dé la real gana, porque es un jugador, me parece que de equipo importante, con el llegador Koop Meiners, y luego sobre todo con un Kenan Yildiz, al que apareciendo mucho más a espaldas de medios centros se le aprovecha más que cuando parte para mí desde un costado. Bueno, yo creo que esta Juve tiene buena pinta, y el Parma, bueno, pues un equipo que va a competir a máximos, y como decíamos, con Cristian Chivu, pues por lo menos es un equipo más fiable, sobre todo para poder puntuar, porque hubo un tramo de temporada donde con Pecchia daba la sensación que ir a jugar contra el Parma era prácticamente tener un partido en la buchaca. Hombre, el Parma de momento que ya, pues como decíamos, 5 partidos empate, y que eso, mientras los de abajo pues no ganan, quitando al Venezia, que es un poco el más vivo, pues eso le sirve para mantenerse en lugar fuera de los puestos de descenso, porque el Monza no gana a nadie, el Empoli está más preocupado en la Copa, aunque ya va a quedar eliminado, el Venezia Lecce, ¿no? Yo creo que puede ser un poquito esa pelea real de descenso, aunque el Parma está cerca, está con 28, el Venezia tiene 24, los mismos que Empoli. Empoli le veo menos capacidad ahora mismo para fiarnos de que pueda ganar 2-3 partidos de aquí a final de temporada, pero Venezia y Lecce yo creo que puede ser esa pelea real por esa última plaza de descenso a Serie B. El Venezia con Di Francesco ha dado un buen salto, porque ahora mismo está a tan solo 2 puntos del Lecce, a 4 del Parma, así que bueno, pues de momento esa zona de abajo está bien. El equipo que parece que ya puede estar medio salvado es el Cagliari, que también juega el lunes a las 3 de la tarde frente a la Fiorentina, frente al rival europeo del Betis, que además pues tiene a Moiskin de nuevo recuperado y marcando goles, pero es verdad que la Fiorentina en Conference
Es verdad que juntando titulares con suplentes se despista, tuvo el partido vivo contra el Celje de Albert Riera, cuando debería haberlo ganado. Seguramente contra el Betis muestre otra cara. Está ahí octavo clasificado, es decir, todavía está con posibilidades de la sexta plaza. No tiene muchas bajas Paladino, como por ejemplo la de... Veremos si va a jugar Faioli por unos problemas intestinales. Pero la Fiorentina, no sé si ahora ya está más centrada en intentar alcanzar la sexta plaza de la Lazio, o si ya pone todo en eliminar al Betis y ganar la Europa League. Sí, Perdón, la Conference. Yo tengo sensación de que la Fiorentina, que además ya ha visto perder finales de Conference, va a poner un poco los huevos en esa cesta. Lo tiene en su mano. Es verdad que tiene un rival difícil como es el Betis. Esta Serie A, en esta igualdad que hay ahora mismo con Roma y Lazio por esa sexta, séptima plaza, con un Milan que también está ya agazapado a ver si se puede colar, creo que puede ser un problema y un despiste el jugar entre semana, algo que ya no tiene la Lazio, que no tiene tampoco la Roma, que no tiene el Milan. Entonces es un poco lo que le puede perjudicar a esta Fiorentina, que es un equipo que ha tenido, para mí, tramos en la temporada. Ha tenido tramos de mucha fiabilidad, donde vimos que el equipo, podíamos creer el que se consolidara en posiciones europeas, y ahora otra fase un poquito más de duda, porque yo creo que la temporada se le está haciendo un poquito larga con tanta competición. No es una plantilla a lo mejor tan preparada, donde depende muchísimo de Moise Kean, porque como Moise Kean se resfríe, es un equipo que ya tiene un problema de cara a gol. Luego es verdad, sujetado por un buen David De Gea, que ha hecho una buena campaña y está haciendo una buena campaña en su regreso a los terrenos de juego, pero sí tengo la sensación de que al equipo de Paladino se le ha hecho un pelín larga la temporada en tanta competición. El mantenerse vivo en Conference, la exigencia, más allá de que haya querido rotar, le ha ido penalizando. Pero sí, yo sí creo que esta Fiorentina puede clasificarse para Europa. Vamos a ver también un poquito cómo reacciona la Lazio, que a mí es el equipo que me daba más confianza por la manera de competir en quedarse con esa sexta plaza. Pero ya sabes que los golpes psicológicos, Molinero, de caer eliminado en una competición europea, te pueden pasar factura. La Lazio, que tiene partido también el lunes, visitando al Genoa de Patrick Vieira, técnico del que se habla poco, y que equipo al que llega, equipo al que le sube la expectativa con respecto a lo que nos podíamos imaginar. Así que la Lazio sexta de momento. Tenemos a la cuarta la Juventus con 59, quinto Bologna con 57, sexta Lazio con 56, séptima Roma con 54. Por cierto, la Roma se va a enfrentar a la Fiorentina en plena eliminatoria frente al Betis, así que también partido complicado para la propia Fiorentina en ese aspecto. Y vamos a hacer ya repaso de esta jornada número 33, que arranca hoy a las 3 con el Lecce Como, el Como de Cesc Fábregas, que ya no va a poder contar con Sergi Roberto de aquí a lo que reste de temporada. El propio Sergi Roberto pues no ha tenido muchos minutos por lesión. A las 6 el mencionado Monza-Napoli, a las 9 menos cuarto Roma-Verona, eso para hoy. Para mañana a las 3 Empoli-Venezia también tenemos el partido del Inter en la tarde de mañana, a ver si ahora que me estaba refrescando la página. A las 6 Boloña-Inter, a las 9 menos cuarto Milan-Atalanta, buen domingo. Ya para el lunes a las 12:30 Torino-Udinese, a las 3 Cagliari-Fiorentina, a las 6 Genoa-Lazio, y cierra la jornada el lunes a las 9 menos cuarto Parma frente a la Juventus. Pausa mientras estamos esperando a Ancelotti. Continuamos con el Bundesliga con la Liga Alemana. El deporte es nuestro. Radio Marca. Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable hasta ahora. No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más. Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos. Den wunderbaren Jahren, in dem ich nur knapp ja nur meine Haare spitze breit. Ich war
wohl noch nicht bereit, daran vorbei. Turno para la Liga Alemana, para la Bundesliga, para Bayern, que ha visto cómo se ha pegado un batacazo el Bayern después de haber caído en los cuartos de final de la Champions frente al Inter de Milán. Tampoco está ya el Eintracht de Frankfurt como representante en la Europa League, así que Alemania diciendo adiós a representantes alemanes en competiciones europeas, pero la lucha está en la Liga, la lucha está en la Bundesliga, en la que de momento el Bayern es líder, le saca 6 puntos al Leverkusen y que hoy arranca la jornada en el turno de las 3:30 visitando a un Heidenheim que está en promoción por descenso, un Bayern que tiene muchas bajas y que la última ha sido la de Goretzka por un problema en el gemelo, así que se supone que va a jugar Pavlovic. Pero claro, ahora ya toda la justificación de la eliminación frente al Inter en un buen partido en el que yo creo que los dos equipos podían haber solventado el pase a las semifinales, pero claro, esto para el Bayern es un batacazo, ya no solo para el propio club, sino para Kompany, para los jugadores, el último partido de Thomas Müller con el Bayern en competiciones europeas, así que ahora ya al Bayern tan solo le queda mantener la ventaja con el Bayer Leverkusen. Sí, es cierto que creo que a nivel defensivo ha sido una de las penalizaciones del equipo de Kompany. No ha terminado de crear un equipo con un sistema excesivamente fiable y en partidos de alto nivel como el del Inter de Milán le ha acabado penalizando. Es verdad que viene el Heidenheim, que evidentemente es uno de los equipos más débiles de la categoría, es el tercer más goleado, un conjunto que es verdad que tiene una ligera ventaja sobre el Bochum para ese playoff. Pero bueno, en principio el Bayern muy superior. Perdona, Borja, porque ya tenemos a Carlo Ancelotti, que está a puntito de hablar en Valdebebas. Escuchamos al técnico italiano del Real Madrid. Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana visita el Estadio Santiago Bernabéu un gran equipo, el Athletic Club de Bilbao, que está haciendo una gran temporada, desde luego. ¿Qué partido tiene que hacer el Real Madrid para conseguir mañana la victoria? Gracias. Bueno, va a ser un partido intenso. La verdad es que los dos equipos han tenido partido. Enhorabuena al Athletic para llegar a la semifinal de la Europa League. Está muy cerca del objetivo, que es jugar la final en San Mamés. Un equipo intenso, que juega bien. Creo que nuestro equipo ha tenido el tiempo para prepararse. Y mañana queremos seguir en la pelea para la Liga. ¿Qué tal, Carlos? Melchor Ruiz, Cadena COPE. Desde que terminó el partido, me imagino que estarás al corriente, culpables, responsables, sustitutos. No sé cómo lo llevas tú, no sé si estás con fuerza, si has hablado con el club, te ha dado tranquilidad, si has hablado con los jugadores y te han ofrecido ese compromiso que en ocasiones no han dado. Es una situación muy complicada en la que te encuentras, donde cada partido de Liga va a ser una final, al margen de la final de Copa, ¿no? Bueno, sí, he hablado con los jugadores, he hablado con el club, estamos todos en la misma línea, que es de seguir en la pelea para los títulos que tenemos. Obviamente estamos todos dolidos, como la afición de salir de la competición puede ser más importante, o por lo menos donde el club ha tenido más éxito en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Estos son cosas que en el fútbol pueden pasar, no siempre se puede ganar. Tenemos la misma idea, entonces no hay ningún tipo de enfrentamiento, nunca hemos tenido enfrentamiento con el club porque estamos en el mismo barco siempre, en los buenos, en los malos. Y que habla de enfrentamiento mío con el club, con el presidente, no dice la verdad, porque la verdad es que, sobre todo en este momento, siempre el presidente muestra más cariños hacia mí, más cariños en este momento que en los momentos que hemos ganado. Esto es así, sobre todo este club. Entonces, esta es la realidad de este mundo donde se cuestiona todo. También se cuestiona un club que ha ganado casi 30 títulos en 11 años. Entonces, imagínate si me preocupo yo, si me cuestionan que hemos perdido un partido. No me preocupo para nada. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Hace 2 años
El Madrid se marchó en semifinales de la Champions perdiendo 4-0 en el Etihad. Es verdad que no hay dos situaciones iguales, pero a aquel equipo se mantuvo a su cuerpo técnico y al año siguiente el Madrid consiguió el doblete. No sé si tiene usted la sensación de que se puede repetir aquella situación y pese a no haber ganado la Champions, pese a estar fuera de la Champions en cuartos, este equipo se puede mantener y usted también. Yo creo que todo se puede hacer y creo que tenemos que hacer una evaluación para el futuro al final de la temporada, o por lo menos cuando se acaba la temporada, pero cuando seguimos compitiendo en títulos que siguen siendo importantes, la Liga, tenemos una final en una semana, tenemos el Mundial de Clubes, el primer Mundial de Clubes de la historia al final de la temporada. Creo que hablar de esto en este momento no es lo correcto. Lo hablaremos, obviamente. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días, soy Javier Herráez de la cadena SER. Usted siempre nos ha dicho, y le creemos, por lo menos yo, que usted quiere seguir en el Madrid el próximo año. Desde Brasil insisten en que usted acabará siendo el seleccionador de Brasil. Quería saber qué hay de cierto en esto. Porque no hay que decir absolutamente nada. Lo que he dicho antes, al final de la temporada hablaremos de esto. Hola, buenos días, mister. ¿Qué es lo que más le ha dolido desde el final del partido del Arsenal hasta ahora? De lo que ha oído, de lo que ha leído, ¿qué es lo que más le ha dolido a usted? No, como he dicho antes, que se cuestiona un club que ha ganado 27 títulos en 11 años, me parece engañar. Esto es lo que me ha molestado más. Hola, mister Antonio Muelas, Radio Nacional de España. Usted es un caballero y nunca reprochará públicamente a nadie nada, pero ¿usted esperaba algo más en momentos muy concretos y determinados de mucha importancia para el club de algunos jugadores, o está contento con todo? Bueno, algo más. Yo lo único que quiero hacer, agradecer a todos estos jugadores, porque hasta ahora lo he pasado muy bien y quiero pasarlo muy bien todavía. Entonces seguimos peleando, seguimos con buenas relaciones, seguimos unidos. He dicho, al día de hoy quiero solo agradecer a estos jugadores. Me han dado la oportunidad de ganar 2 Champions en los últimos 4 años. Hola, mister, ¿qué tal? Aquí Adrián Food para El Desmarque. Ha comentado antes que usted se ve en el Mundial de Clubes, que es una competición nueva que le gustaría estar. ¿Tiene esa sensación que va a poder dirigir al equipo de cara al Mundial de Clubes? Porque se especulan pues que si después de la Copa del Rey o después del Clásico de Liga podría salir. ¿Qué opinión tiene usted? La opinión tengo que al final de la temporada hablaré de esto con el club. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Quería preguntarle un poco por la cultura del Real Madrid, la idiosincrasia. Caen en Champions y parece que ya no vale nada, que no se valora nada. Tienen por jugar una final de Copa contra el Barça, están en Liga pues también en la pelea, pero no sé si un poco tienen la sensación de que solamente vale la Champions y si no se gana la Champions el resto vale menos. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando ustedes se bajan del autobús en el Bernabéu y van al vestuario, son todo escenas, fotografías relacionadas con la Champions. No sé si en el club hay como demasiados focos, demasiado protagonismo para la Champions, que es lo único que vale y el resto se hace de menos. No, la Champions es obviamente la competición más importante, no solo para el Real Madrid, ma credo para todos los clubes. En la historia de esta competición, afortunadamente ha sido la historia más exitosa de este club. Pero no es verdad que todo el resto no cuenta la final de la Copa, cuenta pelear por la Liga, intentar ganarla, y cuenta también el Mundiales de Clubes. Hola, Carlos, buenos días. Olivier Lorenzo del País. Ha repetido varias veces que al final de la temporada hablaremos.
Lo dicen... Sí, porque no quiero hablar hoy de mi futuro, obviamente. Entiendo que esta es un contesto a una pregunta que es bastante obvia, del cual no quiero hablar. Y por esto te digo, hablaremos al final de la temporada. ¿Hablaremos usted con nosotros o usted con el club? No, con vosotros, no. Por eso, entonces yo le quería preguntar. Hablaré con el club. Claro, por eso. O sea, cuando dice hablaremos, ¿usted también tiene alguna petición al club? ¿Tiene usted también que pensar si quiere seguir, si se plantea alguna circunstancia para la temporada que viene, o está completamente a expensas de lo que el club decida sobre usted? Contestarte a esta pregunta significa hablar de mi futuro y no quiero hacerlo. Hola Carlos, buenos días. Juan Ignacio García Ochoa del Diario Marca. Yo quería preguntarle futbolísticamente qué es más urgente solucionar de aquí a los próximos días y a la final de Copa. Al final el Real Madrid perdió contra el Arsenal porque fue inferior. ¿Qué es lo que más le preocupa futbolísticamente? ¿Qué tienen que arreglar? Volver a tener sensaciones positivas, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos encajado muchos goles en los últimos partidos, sobre todo antes del partido con el Arsenal. Ahí tenemos que... El problema de siempre, volver a tener solidez. En estos últimos tramos de la temporada, la solidez nos permitirá de seguir peleando. Últimas dos preguntas. ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, de OK Diario. Lo has dicho varias veces que hablarás con el club a final de temporada. Yo te quería preguntar, en una temporada rara, porque hay un Mundial de Clubes, para usted, ¿cuándo final de temporada? ¿Cuándo se acaba la Liga? ¿O quién sabe, es el 14 de julio después de esa final? No sé, la data no lo sé. Última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Rubén Cañizares de ABC. Bueno, estos días en los medios de comunicación, en radio, en televisión, en prensa escrita, se han hecho multitud de encuestas sobre quién podía ser el responsable de la situación del Madrid esta temporada, sobre todo de la eliminación de Champions. Con mayor porcentaje sale la planificación deportiva, la dirección del club, José Ángel Sánchez, Florentino, después vienen en responsabilidad los futbolistas, y la afición considera el menos responsable de todos a usted. Yo no sé si esta temporada usted ha hecho todo lo que estaba en su mano o ha apretado todo lo que estaba en su mano para que el club le trajera ciertas piezas que a lo mejor luego, al no ser así, han sido decisivos a lo largo del desenlace de la temporada, y si se arrepiente de no haber apretado un poco más al club. No, yo no me arrepiento de nada. Como he dicho, siempre he tenido una óptima relación con el club desde que he llegado aquí. Siempre la tengo y siempre la voy a tener. Y todo lo que hemos hecho es lo que vamos a hacer. Y lo que intentaremos de hacer lo haremos siempre juntos. No hay, como he dicho, no hemos tenido nunca y no vamos a tener nunca ningún tipo de enfrentamiento. Entonces, decir que hay enfrentamiento entre mí y el club no es la realidad. Significa engañar a la gente. Muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, prácticamente acabando como empezó, en alfa y omega, diciendo que no hay ningún enfrentamiento y que no va a haber ningún enfrentamiento entre Ancelotti y el club. Momentos tensos, momentos difíciles para el Real Madrid después de la forma en la que quedó eliminado en Champions frente al Arsenal, y repitiendo varias veces, ya no solo en el día de hoy, Carlo Ancelotti, el agradecimiento por la oportunidad que le ha dado el Real Madrid en esta segunda etapa. En breves contaremos con Miguel Ángel Toribio, que ha estado ahí en la rueda de prensa en Valdebebas. De hecho, le hemos estado escuchando una pregunta, pero ahora ya vamos a pasar a mantenernos en el fútbol alemán con Bayern. Estábamos hablando, Borja, de ese partido entre el Heidenheim y el Bayern. En principio el Bayern muy favorito, ya sobre todo escocido, ¿no?, por esa eliminación de Champions, con muchas bajas, como me decíamos, entre ellas la de Musiala, la de Neuer, la de Upamecano, la de Davies y compañía, además de la de Goretzka, pero bueno, que tiene que sumar esos 3 puntos, sabiendo lo importante que es ganar y ponerle la presión a un Bayer Leverkusen que tampoco es que esté sumando de 3 en 3. Claro, es que al final lo que estábamos hablando era de la superioridad directamente, ya solo por plantilla del Bayern de Múnich, que es evidente, porque el Heidenheim es uno de los equipos que más le cuesta dejar portería cero. Es un equipo que encaja muchos goles, que tiene mucha dificultad, sobre todo a nivel técnico, para desbloquear partidos, que es verdad que le hemos visto competir medianamente en algunos partidos ante equipos importantes, pero luego la balanza acaba cayendo siempre del lado del equipo que tiene más calidad. En principio está muy presionado, porque decimos el Bochum está bastante cerca y se están jugando esa
posición de playoff. Recordamos que el tercero por la cola de la Bundesliga juega contra el tercero de Bundesliga 2 para ver si se mantiene en primera categoría o asciende el equipo de la segunda división alemana. El Bayern, líder en Alemania, que está por delante del Bayer Leverkusen. En el Bayer Leverkusen suena Xabi Alonso para ser sustituto de Carlo Ancelotti, un Carlo Ancelotti al que hemos escuchado hace apenas unos minutos y de cuya rueda de prensa ha estado, como siempre, Miguel Ángel Toribio, que creo que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Tori? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues un Ancelotti que ha recalcado muchas veces sobre todo esa unión que quiere tener entre técnico, plantilla y club, que ya lo ha dicho en varias veces, en varias respuestas en el día de hoy, y sobre todo pues un Ancelotti que además de eso, además de defenderse continuamente con esa buena relación entre entrenador y club, pues también repitiendo de nuevo el agradecimiento por la oportunidad que le ha dado el Real Madrid, prácticamente no sé si sonando como últimas palabras, pero ahora a Ancelotti le queda, ya después de la eliminación frente al Arsenal, la final de la Copa del Rey y también disputar el final de la Liga. Totalmente. Hemos visto al Ancelotti más diplomático, un Ancelotti tendiendo puentes con Florentino Pérez, al cual, bueno, pues ha querido poner encima de la mesa que es ahora cuando está recibiendo más cariño del mandamás del Real Madrid, que nunca va a haber enfrentamiento ni de un lado para otro ni del otro para uno, y también con los jugadores, como tú bien dices, pues más allá de reprochar eso que ha venido denunciando toda la temporada con diferentes palabras, llegando, bueno, pues a veces al lenguaje eufemístico, con actitud, compromiso colectivo defensivo, intensidad, pues ha querido agradecerles, ¿no? Estos 2 años y también, pues sobre todo, bueno, más que estos 2 años, estas 2 Champions en 4 años, además de un sinfín de números, y también ha querido defender un poco, pues, la trayectoria del Real Madrid en estas últimas temporadas con esos 27 títulos, ha dicho el técnico italiano, que se han conseguido en las últimas campañas. Así que ha sido un Ancelotti que no ha querido hablar de su futuro. Es una temporada muy particular, ya sabes, por ese final, ¿no? Por ese epílogo que supone el Mundial de Clubes que se va a disputar en Estados Unidos. Y ahí, pues, si no hubiera ese Mundial de Clubes, parece claro que el final de Ancelotti podría ser la jornada 38, pero ahora la patata caliente se encuentra en la directiva del Real Madrid. ¿Qué hacer si quieren prescindir de Ancelotti? Si no le dejan llegar al Mundial de Clubes, si hace el Mundial de Clubes y se retira, pues con honores y agradecido. Si le dan ese Mundial de Clubes a un interino mientras el técnico del futuro desde la distancia toma nota, si el técnico del futuro va a querer dirigir al conjunto blanco en Estados Unidos. En fin, es un abanico amplio de posibilidades y todo, pues va a depender evidentemente de la decisión que tome Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. Yo veo muy complicado que se repita lo que pasó hace 2 años, que el Madrid, ganando la Copa del Rey, mantenga a Carlo Ancelotti, pero tampoco hay que descartar ningún tipo de escenario, porque la Copa del Rey no deja de ser, pues, un gran torneo contra un gran rival como es el Barcelona, y a ver también cómo acaba la temporada, primero en clave Liga y después en clave Champions, porque no hay que ser cínico ni hipócrita y es una realidad. No es igual que el Barça acabe ganando un título, que acabe ganando 2, que acabe ganando 3, que se deje por el camino la Champions, que haya, bueno, pues